Este es un video de asíntotas verticales y horizontales donde vamos a ver un par de ejemplos de forma analítica y de forma gráfica. Lo primero que vemos es la definición de asíntota vertical. Decimos que una recta vertical x igual a es asíntota vertical de la función f si pasa alguna de estas condiciones. Que cuando yo calculo el límite de x tendiendo a de la función, me da infinito. Puede pasar que los límites laterales, uno me dé más infinito, el otro menos infinito, o lo que importa es que si alguno de estos límites da infinito, entonces estamos en presencia de una asíntota vertical. Asíntota horizontal, en cambio, es una recta horizontal de ecuación I igual L. L es un número real. Y vamos a estar en presencia de una asíntota horizontal cuando alguna de estas dos cosas suceda. Que es cuando el límite de x tendiendo a más infinito de la función sea el número L, o el límite cuando x tiende a menos infinito de la función sea el número L. Vamos a ver que las funciones pueden tener más de una asíntota horizontal, ¿sí? En el primer ejemplo tenemos la función racional, que es 1 sobre x cuadrado menos 9. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es analizar el dominio de la función. Decimos que el dominio está definido para todos los valores que no hacen cero al denominador. Entonces buscamos para eso las raíces del polinomio, es un polinomio cuadrático, podemos pensarlo como una diferencia de cuadrados. Esta es la factorización, entonces para que la función esté bien definida, los valores que puede tomar x son todos los reales menos 3 y 3, que son las raíces del denominador. Bueno, estos valores, ¿quiénes son? Son candidatos a asíntotas verticales, ¿sí? Es ahí a donde nosotros vamos a calcular el límite para ver si son efectivamente o no asíntotas verticales de la función. Entonces tenemos primero en cuenta el dominio y analizamos, por ejemplo, para x igual 3. Calculamos el límite de x tendiendo a 3 de la función. Fíjense que cuando x tiende a 3, x al cuadrado va a tender a 9, menos 9, este denominador está tendiendo a 0, el denominador tiende a 0, y el numerador es un número constante, no depende de x, así que cuando x se mueve, bueno, queda el número constante igual a 1. Entonces tenemos el resultado de que cuando tengo un cociente, el numerador tiende a un número distinto de 0 y el denominador tiende a 0, el resultado de este límite es infinito. Bueno, infinito a secas, ¿sí? Acá yo con esta cuenta no puedo calcular si es más infinito o menos infinito. Para eso tendría que analizar los límites laterales. Cuando me acerco al 3 por izquierda, cuando me acerco al 3 por derecha. Lo que sí ya puedo garantizar con este cálculo, que en x igual 3 hay una asíntota vertical, porque efectivamente el límite cuando x tiende a 3 nos dio infinito. Bueno, para analizar, digamos, si nosotros queremos hacer un gráfico y entender si se está yendo a más infinito o a menos infinito, los límites laterales. Cuando me acerco al 3 por izquierda, son números un poquito más chicos que 3. Entonces cuando lo elevo al cuadrado, este número va a ser un poquito más chico que 9. Cuando le reste 9, este número me va a quedar negativo. Entonces, el denominador, decimos que tiende a 0 por izquierda, digamos, por los números negativos. Entonces, el límite, el numerador tiende a 1, el denominador tiende a 0, 0 por izquierda, entonces nos va a dar menos infinito. Cuando me acerco al 3 por derecha, son números un poquito más grandes que 3. Cuando eleve al cuadrado va a ser un poquito más grande que 9. Le resto 9, me va a dar un número positivo. Cercano a 0, pero positivo. Entonces, cuando calcule el límite, un número distinto de 0 sobre algo que tiende a 0 va a tender a infinito y en este caso más infinito. Ahora analizamos el otro valor, en x igual menos 3, el otro valor que está fuera del dominio. Cuando calculamos este límite, de nuevo, el numerador no depende de x, así que es constante, tiende a 1. El denominador, cuando x tiende a menos 3 al cuadrado da 9, 9 menos 9 tiende a 0, así que todo esto tiende a 0.
Nuevamente, estamos en presencia de un límite que nos da infinito. Y para analizar si si tiende a más infinito o a menos infinito, bueno, tenemos que analizar los límites laterales. Lo que sí ya podemos decir con este resultado es que en x igual menos 3 también hay una asíntota vertical, porque el resultado del límite dio infinito. Este tema de ver si va más o menos infinito, en realidad para decidir si hay una asíntota no nos importa, ¿sí? Nos importa si queremos graficar o entender cómo es la gráfica. Bueno, después necesitamos analizar las asíntotas horizontales. Para eso tenemos que analizar, calcular el límite en el infinito. Para los dos lados, ¿sí? El dominio de esta función son todos los reales menos el 3 y el menos 3. Entonces está definida para valores muy grandes de x y está definida para valores muy chicos. Entonces vamos a calcular el límite a más y a menos infinito. Cuando x tiende a más infinito, x al cuadrado tiende a más infinito, si le resto 9 no le hace mucho, así que todo esto tiende a más infinito. Entonces tengo un cociente donde el numerador tiende a 1, es constante, y el denominador tiende a más infinito. El resultado que tenemos es que si tengo un número distinto de 0, o 0, en este caso no hay problema, y el denominador está tendiendo a infinito, el resultado es 0. Fíjense que lo mismo va a pasar cuando x tiende a menos infinito, porque menos infinito al cuadrado tiende a más infinito. Menos 9, todo esto tiende a más infinito. 1 sobre algo que tiende a más infinito tiende a 0. ¿Sí? Entonces, como los límites a más y a menos infinito en este caso dan iguales, pero podrían haber dado distintos, ya vamos a ver otro ejemplo. El resultado del límite es 0, decimos que en i igual 0 hay una asíntota horizontal. Entonces vamos a ver el gráfico de la función. Acá tenemos el resumen de los resultados. Y efectivamente, fíjense, cuando x tiende a 3, por derecha se está yendo a más infinito y por izquierda se está yendo a menos infinito. Por eso el resultado del límite cuando x tiende a 3 es infinito. No le ponemos signo. En menos 3, cuando me acerco por izquierda, se va más infinito, y cuando me acerco por derecha, se va menos infinito. El resultado del límite en menos 3, de vuelta, es infinito. Y cuando x tiende a más infinito, quiere decir toma valores bien grandes, el gráfico de la función se acerca a la recta y igual 0. Cuando x tiende a menos infinito, nuevamente la función se acerca a la recta y igual 0. ¿Sí? Este 0 quiere decir que se está acercando al valor y igual 0. Bueno, ahí el gráfico con las asíntotas. Vamos al segundo ejemplo. Ahora tenemos una función, también racional, polinomio sobre polinomio. Y lo primero que tenemos que hacer entonces para analizar las asíntotas es calcular el dominio de la función. Decimos nuevamente, el dominio de esta función está definido para todos los valores de x que no hagan 0 al denominador. Como es un polinomio de grado 2, lo factorizamos, buscamos las raíces, esos son los valores que están fuera del dominio. Entonces analizamos, en x igual 2, calculamos el límite cuando x tiende a 2 de la función. Si reemplazamos, esto está tendiendo a 8, más 2 por 2 al cuadrado, que es 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. 8 más 8 tiende a 16. Menos 5 por 2, que es 10. Menos 6. Menos 10 menos 6, menos 16. Si efectivamente todo el denominador, digo, perdón, todo el numerador está tendiendo a 0. Y cuando hacemos la cuenta en el denominador, x cuadrado es 4, menos 6 por 2 que es 12, 4 menos 12, menos 8, más 8, 0. Así que efectivamente el denominador también está tendiendo a 0. Entonces tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué hacíamos para salvar esta indeterminación? Cuando tengo polinomios, factorizo los polinomios. Fíjense, factorizo los polinomios. Y efectivamente, tanto en el numerador como en el denominador aparece el factor x menos 2, por eso cuando estábamos reemplazando la x por 2, nos está dando 0 sobre 0.
Podemos cancelar esos dos factores y entonces tenemos que calcular el límite este. Cuando x tiende a 2, arriba en el numerador, esto es 2 más 1, 3, por 2 más 3, 5, 3 por 5 tiende a 15, y el denominador 2 menos 4 tiende a menos 2. ¿Sí? Entonces tiende al menos 15 medios. Con este resultado lo que podemos decir que en x igual 2 no hay asíntota vertical. ¿Sí? Porque recuerden que para que haya asíntota este límite nos tendría que haber dado infinito. En x igual 4 el procedimiento es el mismo. Cuando calculen este límite, podemos usar las mismas cuentas que hicimos antes, que ya teníamos los polinomios factorizados, ¿sí? Porque va a ser más fácil evaluar en este que evaluar en el original, pero se puede hacer directamente acá. Factorizamos y simplificamos lo que había, entonces fíjense, este número de acá abajo, cuando x tiende a 4, 4 menos 4 va a tender a 0, ¿sí? Y lo de arriba, el numerador, tiende a 0. Y acá tengo 4 más 1, 5, por 4 más 3, que es 7. 5 por 7, 35. ¿Sí? Lo importante acá es que esto está tendiendo a un número que es distinto de 0. Bueno, eso es un 3 más raro. 35. Lo importante es que es distinto de 0, porque entonces no es indeterminado. Cuando tengo un número distinto de 0 sobre un número que tiende a 0, el resultado da infinito. ¿Mm? Entonces este resultado nos está diciendo que efectivamente en x igual 4 tengo una asíntota vertical. Entonces fíjense que en este ejemplo los dos valores que estaban fuera del dominio no son los dos asíntotas verticales, ¿sí? En 2 no hay asíntota vertical y en 4 sí hay asíntota vertical. Ahora analizamos las asíntotas horizontales, para eso calculamos el límite tendiendo a más infinito y a menos infinito. En más infinito, cuando yo reemplace acá, todo el numerador va a tender a infinito, todo el denominador va a tender a infinito, así que estoy ante una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Qué hacíamos para resolver o salvar esta indeterminación? Sacamos factor común, bueno, sacamos el factor de la potencia más grande, tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador la potencia más grande es x cubo, ¿sí? Fíjense, lo que hacemos es sacar como multiplicando ese factor y después, si hiciéramos acá las distributivas, tendríamos la misma expresión que acá. O sea, es otra forma de escribir lo mismo, pero esta es una técnica que se usa para salvar la indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Y en el denominador la potencia más grande es x cuadrado, así que hacemos lo mismo, ¿sí? Fíjense que si hicieran las distributivas, daría el mismo resultado que acá. ¿Para qué hacemos esto? Para cancelar todas las x que podamos. Como ahora están multiplicando, yo acá puedo cancelar dos de estas 3x que están multiplicando con este x cuadrado. Cuando simplifico, arriba sobrevive una de las x y abajo ninguna. Y después los factores que tenía acá entre paréntesis sobreviven los dos. Vuelvo a calcular el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Y acá qué pasa? En todos estos numeritos que tienen la x dividiendo, 2 sobre algo que tiende a infinito, menos 5 sobre algo que tiende a infinito, menos 6 sobre algo que tiende a infinito, todos estos tienden a 0. 0 más 1, este factor de acá tiende a 1. 1 por la x que está tendiendo a más infinito. O sea que todo el numerador tiende a más infinito. En cambio, el denominador, fíjense de vuelta, estos que están acá, que están dividiendo por x, como la x tiende a infinito, 6 dividido a lo que tiende a infinito tiende a 0, esto tiende a 0, así que todo el denominador está tendiendo a 1. Infinito sobre algo que tiende a 1, infinito. Ahora calculamos el mismo procedimiento para calcular el límite hacia menos infinito. Fíjense, de vuelta, acá nos va a dar infinito sobre infinito una indeterminación. Para salvar la indeterminación sacamos factor común la potencia más grande. Estas cuentas pueden reutilizarlas, ¿sí? Si ya las hicieron, no hace falta que las hagan de vuelta.
Y sí, acá hay que fijarse, bueno, lo mismo, acá abajo el denominador está tendiendo a 1 y lo de arriba, el numerador, está tendiendo a menos infinito por 1. Entonces, el resultado de esta cuenta es menos infinito. Entonces, en este ejemplo, cuando calculamos el límite a más y a menos infinito, el resultado nos está dando infinito, no nos está dando un número. Entonces, lo que podemos concluir es que no tiene asíntota horizontal. Fíjense el gráfico, habíamos dicho que tiene una asíntota vertical en x igual 4, pero fíjense que cuando x tiende a más infinito, el gráfico aumenta, va aumentando los valores en y, o sea, tiende a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, el resultado del límite es hacia menos infinito. Entonces, esta función tiene asíntota vertical, pero no tiene asíntotas horizontales. Vamos con el tercer y último ejemplo. Esta es una función que tiene una función exponencial sobre otra función exponencial. Analizamos el dominio, que es lo primero que tenemos que hacer, y eso sería cuando el denominador eh, sea distinto de cero, ¿sí? Eso es equivalente a pedir que la exponencial sea distinto de menos 1. Ahora, si tengo una función exponencial con una base que es siempre un número positivo, esta función habíamos visto que siempre tiene, para cualquier valor de x, tiene imagen positiva, ¿sí? Entonces, no va a existir ningún valor de x que haga que el denominador se anule. Así que esta función está definida en todos los reales. Esto ya quiere decir, porque está dado por una única fórmula, o sea, no estamos ante una función partida, ¿sí? Estamos trabajando con una función que tiene una única fórmula. Si está definida en todos los reales, quiere decir que no va a tener asíntotas verticales, porque las asíntotas verticales se ubican en los lugares, en puntos que están fuera del dominio, si es que existen. Entonces analizamos las asíntotas horizontales. Cuando x tiende a más infinito, e elevado a la más infinito tiende a más infinito, y el denominador tiende a más infinito más 1, ¿sí? Esto lo tienen bien analizado y explicado en un ejemplo que tienen en el apunte de indeterminaciones de infinito sobre infinito. Fíjense, e a la x, cuando x tiende a más infinito, la exponencial tiende a más infinito más 1 más infinito. Efectivamente, estamos ante una indeterminación. ¿En qué archivo? En los archivos de ejercicios resueltos. ¿Qué hacemos en este caso? Sacamos factor común, e a la x. Arriba lo único que tengo es e a la x. Y abajo hago un procedimiento parecido al ejemplo anterior, pero sacando la exponencial, e a la x. Fíjense que si hago la distributiva, me queda e a la x por 1, que es lo que tenía, más e a la x por 1 sobre e a la x. Se me simplifica, me sobrevive el 1, ¿sí? O sea, son dos formas distintas de escribir lo mismo. Y acá efectivamente podemos cancelar e a la x con e a la x, porque son dos distintos de 0. Entonces tengo que calcular el límite este. Fíjense, lo de arriba ya es un número constante, no depende de x. Y lo de acá abajo tengo e a la x, cuando x tiende a más infinito, tiende a más infinito, 1 sobre algo que tiende a más infinito, esto tiende a 0. Más 1 tiende a 1, ¿sí? Entonces voy a estar en presencia de un resultado. 1 dividido 1, 1. Ahora calculamos hacia menos infinito. La exponencial, acuérdense, cuando x tiende a menos infinito, se acerca al eje y, al eje y igual 0, ¿sí? Recuerden cuál es la forma de la función exponencial, el gráfico. Entonces, cuando e a la x con x tendiendo a menos infinito, esto tiende a 0. Y acá tengo e a la x tiende a 0 más 1 tiende a 1. 0 dividido 1 es una cuenta que puedo hacer y da 0. Entonces, cuando calculamos el límite hacia más infinito, dio 1. Hacia menos infinito, dio 0. Bueno, entonces quiere decir que tengo dos asíntotas horizontales, ¿sí? Las ecuaciones de las asíntotas son igual 0 y igual 1. Miremos el gráfico. Fíjense. Este gráfico, o sea, no tiene asíntotas verticales, está definido en todos los reales, pero sí tiene dos asíntotas horizontales. Una cuando me acerco, cuando tiendo a más infinito, y la otra cuando tiendo a menos infinito.